Aquí tenemos este elemento fundamental para las prácticas de transformadores. Se puede observar un transformador trifásico compuesto de 3 transformadores monofásicos. Esos 3 transformadores monofásicos se volverán en su conjunto, según la conexión, un solo trifásico. Aquí observamos el núcleo de ese transformador. Este es el paso del campo magnético fundamental para hacer la transformación de las variables voltaje y corriente. Las bobinas están arrolladas sobre una columna en esta parte central. Luego, todas esas bobinas están impregnadas de un elemento aislante para evitar que haya cortos entre bobinas. Igualmente, se hace al final un arreglo con este papel también aislante eléctrico para evitar que hayan cortos con la carcasa. Aquí observamos los cables que van a las borneras para hacer las diferentes pruebas. En este transformador realizamos la prueba de vacío, prueba de cortocircuito, relación de transformación, continuidad de las bobinas y medimos la resistencia de las mismas bobinas. Observemos acá la parte lateral de ese núcleo. Está construido en forma de lámina para evitar que haya mayores pérdidas por corrientes parásitas o las consabidas corrientes de Foucault. También verifiquemos estos cables. Este es un poco más grueso, este más delgado, y dependiendo de esos grosores, este va a llevar más corriente y este va a llevar menos corriente. Este transformador trifásico es de 2 kilovoltiamperios, es decir, cada uno de los monofásicos maneja una potencia de 670 voltiamperios. Bueno, en la parte superior tenemos las borneras de los diferentes conjuntos de transformadores monofásicos. Según como conectemos esos monofásicos, tendremos un totalizador o transformador trifásico. Delta Y, delta Y, delta Y, o todas las combinaciones delta delta, delta delta, Y, Y. Esta terminal es para alta tensión, 220 voltiamperios de alterna. Y acá tenemos 130 voltios de alterna. Un conjunto de bobinas para secundario, otro conjunto de bobinas para un auxiliar o un conjunto de bobinas de secundario. Podemos alimentar en 220 voltios y sacar 130 voltios. Ese sería un transformador monofásico reductor, o a la inversa, alimentar con 130 voltios de alterna y elevarlo a 220 voltios de alterna. Entonces, en esa situación tenemos un elevador. Entonces, como se observa, podemos tener el elevador o el reductor. Según las conexiones que realicemos con el conjunto de este monofásico 2 y el monofásico 3, al final tendremos todo el cuerpo del transformador trifásico 2 kilovoltiamperios con cada monofásico de 670 voltiamperios. Observemos aquí las especificaciones técnicas del transformador trifásico, compuesto por 3 transformadores monofásicos. Cada transformador monofásico tiene 670 voltiamperios
El tipo de conexión es de dos fases. A la entrada tenemos 220 voltios de alterna, a la salida 1 132 voltios de alterna, a la salida 2 132 voltios de alterna. La temperatura de manejo del ambiente máximo es de 50 grados Celsius y pues trabaja a una temperatura mínima de 5 grados Celsius. Aquí tenemos la relación de transformación, que es uno de los objetivos de la práctica, comprobar este número 1,64. El interruptor es el sistema de protección para las prácticas. Cualquier falla inmediatamente saca las 3 líneas al tiempo. Una de las 5 pruebas que se le realizan al transformador es el ensayo en vacío. Observemos la conexión de los 2 voltímetros, el batímetro, el amperímetro. El amperímetro para el ensayo en vacío se coloca al lado de alta, al lado del primario, en serie con el bobinado de alta tensión. El ensayo de vacío deja abierto estos 2 terminales y aquí vamos a medir el voltaje de salida con este voltímetro. La siguiente práctica es el ensayo en cortocircuito del transformador. Observemos la instalación de los elementos de medida. A la entrada vamos a colocar un medidor de voltaje, medidor de potencia, medidor de corriente. A la salida vamos a cortocircuitar los terminales de esa salida y en serie con ese bobinado colocamos un amperímetro. Aquí debemos tener mucho cuidado en esa conexión y en la señal de alimentación. Esta señal que vamos a colocar en los terminales del primario debe ser muy pequeña, más o menos el 5% del voltaje nominal visto en la placa de características. La escala que se debe elegir del amperímetro es también una escala con referencia a la placa de características y este valor no debe superar el valor de esa corriente nominal, que sería la corriente del ensayo de cortocircuito. Vamos con la prueba número 1, una de las pruebas básicas que se le realizan a los bobinados del transformador. Es la prueba de continuidad en cada uno de los bobinados. Observemos y se oye el pitico, eso nos da prueba de la continuidad de cada uno de los bobinados. Podemos probar entre diferentes terminales de los bobinados, no se escucha nada. Para la prueba de resistencia, siempre arrancamos de la posición apagada y lo vamos a llevar a esta posición de medida de resistencia. Aquí, en este punto, vamos a tener los diferentes valores de resistencia. Para la prueba número 2, otra prueba básica del transformador, ya corroborado que los bobinados no presentan ninguna dificultad y hay continuidad, entonces vamos a hacer toma directa de los valores de resistencia de cada uno de los bobinados. Observemos. Bobinado de alta, bobinado de baja. Estamos viendo la relación 1 a 2. En el de alta tenemos 1,2 ohmios, en el de baja tenemos 0,6 ohmios. Para hacer las
pruebas de toma de datos de corriente. Volvemos la perilla desde su posición 0 y fijémonos cómo este terminal rojo debe pasar a alguno de estos dos. Para pequeñas señales llevamos el terminal rojo a este punto, o si son señales grandes lo llevamos al punto inferior. Vemos las dos escalas, miliamperios y amperios. Posición de cable rojo en pequeña escala y llevamos la perilla a la posición de pequeña señal o señales altas de corriente. En esta posición vamos a hacer toma de pequeñas señales de corriente y en esta posición vamos a hacer toma de señales grandes de corriente. Recuerden que para hacer toma de corrientes los terminales deben estar en serie con los elementos a los cuales les vamos a hacer la toma de señal de corriente. Vamos con la siguiente prueba, que es la relación de transformación. Hemos conectado la fuente, salida trifásica, a los terminales de uno de los transformadores monofásicos. Hacemos toma de medida. Debe tener el mismo valor de la fuente y que está colocado a ese bobinado de alta. Observamos cuál es el resultado en el bobinado de baja. Como lo dice la placa de características, debo tener 133 voltios a la salida. Como está presente en el diagrama, debemos conectar el amperímetro en serie. Con él vamos a medir la corriente en vacío, es decir, la corriente que va a circular por el núcleo. El batímetro va a medir las pérdidas en el núcleo y la lectura es en vatios, potencia de pérdidas en el núcleo. Vamos con los dos voltímetros, uno para el lado de alta, el otro para el lado de baja, entrada-salida, si es reductor, y elevador, si a la entrada tenemos el de baja tensión. Observemos las lecturas. Fuente 220 voltios y salida 134. De ese análisis o esa relación tenemos la relación de transformación, y con toda la toma de datos de los voltímetros, amperímetros y batímetros podemos obtener la impedancia en el núcleo del transformador. Vamos con la prueba de cortocircuito. Observamos que vamos a puentear, vamos a cortocircuitar estos dos terminales del lado de baja tensión. Que hay este puente para la prueba de cortocircuito. El puente para la prueba de cortocircuito va a ser reemplazado por un amperímetro para poder tener lectura de esa corriente de corto. Tenemos el amperímetro, el cual nos va a medir esa corriente.
Esa corriente no puede pasar de 5 amperios para este elemento, para este transformador trifásico. Esa corriente nominal es de 5 amperios y con un valor muy bajito en la fuente debo controlar la perilla para que el amperímetro no vaya a pasar de 5 amperios. Observen el amperímetro con movimientos muy leves de la perilla. Él comienza a subir. Hay que tener muy buen pulso. De todas formas, ustedes verifican y inclusive está un poco sensible, podemos dejarlo allí, pero ahí estamos alcanzando los 5 amperios, corriente nominal que soportan los bobinados, y con eso estamos verificando. Entonces vámonos al voltímetro para ver qué valor de tensión alcanzamos para esos casi 5 amperios de corto. Con 830 voltios estamos obteniendo esa corriente nominal. En este caso es la corriente de cortocircuito. Entonces, con la lectura que se está dando de la fuente en estos momentos en el voltímetro, con la lectura del amperímetro y con la lectura del medidor de potencia, con el batímetro, en esa relación obtenemos los restantes parámetros del transformador, tanto los valores del cobre como de todos los elementos adicionales necesarios para la buena conexión. Vemos el voltaje pequeño para obtener la misma corriente nominal.